los bendiga mucho. Qué bueno poder estar aquí una vez más con la ayuda de Dios que nos concede una nueva misericordia. Damos la bienvenida. Hemos estado recibiendo palabra de parte de Dios, los pastores que nos han predicado antes que yo. Una bendición bien grande, así que espero poner mi granito de arena en cuanto a lo que Dios nos está hablando en este tiempo final. Tiene que ver mucho con la oración, el ayuno, la batalla que se va a liderar el tiempo final. Realmente ahora que nos ha tocado estar en casa, hemos estado recibiendo indicaciones de parte de Dios, del apóstol Sergio también, que tenemos que orar muy de madrugada, buscar al Señor, y creo que esto nos va a llevar a lo que dice la Escritura en el Evangelio de Lucas, que podamos ser dignos de escapar de todo lo que se viene. Eso tiene que ver mucho con lo que le pasó a Noé, lo que pasó a Lot, que el Señor los rescató de todo lo que se vino. Pero la oración, el ayuno, el altar con la palabra, la búsqueda de Dios, ese tiempo final, la iglesia, una iglesia gloriosa. Yo le puse el tema, el más grande avivamiento de la iglesia, al tema de la guerra de altares. ¿Por qué? Porque el enemigo no se da cuenta que ha enviado este ataque, esa pandemia, este ataque en lo espiritual, en esa guerra bacteriológica, o como le quieran llamar, pero sabemos que Dios nos permite, como a manera de José en la cárcel, ser preparados, la antesala para poder llegar a donde nos va a llevar, a esa gloria, cabo de esa gloria maravillosa de parte de Dios, donde la iglesia va a ser exaltada y glorificada, porque Dios se va a casar con una iglesia portentosa, que brille en todo su esplendor, y eso lo va a dar a través de la oración, el ayuno, la comunión, en donde Dios nos está preparando. Pero voy a hacer una oración y poder meterme en el río del Espíritu, y usted me ayude a orar para que sea Dios el que me dé la habilidad, la unción, la gracia, poder trasladarle este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Una vez más me presento delante de ti, Señor, rogándote, suplicándote que tengas misericordia de mí, y que tu gracia, tu unción sea sobre mi boca, mis labios, mi corazón, y que estés tú hablando a través de esta vasija, Señor. Estoy solicitándote un espíritu de revelación, pidiéndote que tengas a bien, Señor mi Dios, usar mi boca y mis labios para trasladar lo que es tuyo al corazón de tu iglesia. Desde ya anulamos y desautorizamos toda obra del diablo, reprendemos todo ataque a las tinieblas, y estamos declarando que la guerra está ganada en el nombre de Jesús. La batalla tú ya la ganaste, Señor, hace 2000 años en la cruz del Calvario, y nos has dado la victoria a tu iglesia. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo por la vida de nuestro apóstol Sergio. Lo bendecimos a toda su familia, nuestra madre, la hermana Leti, todo lo que has puesto bajo su sombra. Padre, gracias por este tiempo maravilloso, y permítenos seguir adelante, ver tu gloria. En el nombre de Jesús, gracias por tu pueblo, tu iglesia, que día a día tiene hambre y sed de ti. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Yo quiero ir introduciéndole, después de haberle hablado un poquito sobre lo que Dios puso en mi corazón, es sentir por qué una guerra, una batalla, porque sabemos que en toda la historia de la humanidad ha habido batallas y ha habido altares. Vemos a Noé, hizo un altar, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, han levantado altares para contrarrestar todo ataque de las tinieblas, porque siempre ha habido altares del enemigo que tenemos que ir derribando. Pero veo en el libro de los jueces, donde aparece Gedeón, un pregonero de la victoria. Si usted quiere tener victorias en su vida, tenemos que ver que se levantaron los amalecitas, y eran los que venían y robaban en lo material, primero lo espiritual, y también le pegaban en lo material, porque él escondía el grano, el trigo en el lagar donde va el vino, para confundirlos, para decirles. Eso viene siendo como una figura de que la palabra se convierte en gozo, en alegría, como el agua, ¿verdad? El trigo, el pan, la harina en gozo. Pero él lo estaba haciendo como una estrategia para que no llegaran a quitarle lo que le pertenecía. Pero se le aparece el ángel y le dice que él era un hombre valiente y valeroso. Valiente y valeroso cuando él tenía miedo. Le dice: si es cierto que eso que tú me dices, ¿por qué mi familia, por qué todo lo que nos han contado va en contra de lo que estamos viviendo en este tiempo? Pareciera que estuviera relatando la vida en este tiempo de la iglesia. Pero Dios nos manda una palabra
profética para decirnos que no tengamos miedo, que Dios nos ha levantado para este tiempo para ver su mano poderosa. Y dice que edificó allí a Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Le llevó ofrendas, tú sabes, y le puso este nombre. El altar le puso nombre a su altar, le puso Jehová es mi paz, Él es mi paz, Él es mi abundancia, Él es mi provisión, porque paz no solamente es que estés tranquilo, reposado, paz también habla de abundancia, de prosperidad, de riquezas de Dios, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abieseritas. Entonces, vemos que aquí aparece Gedeón con este altar, pero recibió instrucciones de parte de Dios. Este altar fue primero y tuvo que derribar después el altar de su padre. Versículo 25 dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también las imágenes de Asherah que están junto a él. Aquí vemos que el altar de Dios tiene que destruir el altar ancestral nuestro. Aquellos ancestros que nos persiguen en la genética, en la sangre, altares que no nos damos cuenta, pero cuando alabamos y adoramos a Dios y le damos la gloria al Señor, y no solamente es cantar y danzar, sino que tiene que llevar el altar de Dios, ahorita lo vamos a ver, tiene que llevar obediencia, tiene que llevar vidas, tiene que llevar perdón, tiene que llevar todo lo que se nos ha enseñado, que tiene 4 patas el altar. Vemos que derribó esa consanguinidad. Aquello que hemos recibido, heredado de nuestros padres, hay que derribarlo. En lo espiritual tiene que haber una transfusión de sangre, porque vemos que este hombre tenía problemas, según era el más pequeño de la tribu de Manasés, que era el más pobre, pero el Señor le vino a enriquecer y a levantarlo, lo hizo uno de los caudillos más poderosos, que ganó la guerra con 300 hombres y contra un gran ejército que era más poderoso que él. Entonces lo catapultó. Este altar te catapulta a ti y a mí para poder ver la gloria de Dios y para poder ser hombres y mujeres de victoria. Y vemos que él llegó con su ofrenda primero y le puso el altar, a su altar Shalom, y esto derribó el altar de su padre, ese altar pagano, ese altar de idolatría, ese altar del pasado, de la genética, de la miseria, de la pobreza, de todo lo que usted le quiera poner ahí, porque muchas veces heredamos cosas que no queremos en nuestra genética y tiene que ser derribado el altar en lo espiritual de nuestros ancestros. Y versículo 26 dice aquí, y edifica el altar a Jehová tu Dios, el cual y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en el holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Ahí me vas a edificar otro. Vas a derribar y que de tu padre, y vas a levantarme otro. El Señor nos manda a hacer esto. Versículo 27 dice, entonces Jehová tomó 10 hombres de sus siervos, y aparece 10. Ofrenda y diezmo tiene que haber un sinergismo para derribar ancestros. Aunque nadie le parezca esto, aunque todos digan, o mucha gente, no tú, sino muchos dicen que van en contra de la ofrenda y el diezmo, que ya no es para esta dispensación, allá aparecen 10 hombres de los siervos de Gedeón que le ayudaron, hicieron como Jehová les dijo, manteniendo, más temiendo hacer lo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hicieron de noche. Edificaron ese altar 10. Entonces le dio al principio ofrenda, le dijo al ángel, no te vayas, si eres tú, espera que te dé mi ofrenda. Le dio su ofrenda, le dio su diezmo. Entonces eso, su sinergismo, eso vino a derribar y a darle la victoria. Desde ahí empezó a ver su victoria, desde ahí había derrotado a los amalecitas. ¿Cómo voy a derribar, a destruir el altar pagano de la miseria, de la pobreza, de la escasez? ¿Cómo voy a destruir a mis enemigos? Es una guerra, es una batalla. ¿Por qué no soy bendecido? ¿Por qué no soy prosperado? Porque tenemos que entender, hermano, que hay gente que no lo hace como debe de ser. Solamente o diezma, pero no ofrenda, o ofrenda o no diezma, pero tiene que haber un sinergismo, y la ofrenda es mayor. Se nos ha enseñado, muchas veces subimos aquí a la gente, la ofrenda es mucho mayor que el diezmo. El diezmo le pertenece a Dios, eso definitivamente. Pero a veces que la gente cumple con su diezmo, pero la ofrenda jamás le da al Señor. Entonces, por eso es que hay un desbalance, un desequilibrio, y Gedeón, eso le dio la victoria en todos los aspectos, en lo espiritual y aún en lo material, y venció a los amalecitas, jamás lo volvieron a molestar, y se hizo el jefe, le dio Dios una victoria bien grande. Entonces este altar que estamos viendo aquí
aparecen estos 10 que representan 10 hemos enseñado, que es diezmo, que es prueba, que el Señor nos prueba nuestro corazón a ver qué tanto hay en él, ¿va? Pero queremos obtener victorias en las batallas, en las guerras que realmente estamos enfrentándonos. Tenemos que aplicarlo, a vivirlo, no solamente tener una perspectiva bíblica, espiritual, pero nada que lo ponemos y lo practicamos. De lo terrenal a lo espiritual y de lo espiritual a lo celestial, entonces llamamos las bendiciones. Eh, Aquí aparece, le puse la otra diapositiva, tu ofrenda y tu diezmo hacen sinergia, derribamos altares de ancestros, de miseria, de escasez, de idolatría, de maldiciones, de enfermedades genéticas que van en la sangre, diabetes, cánceres, todo eso se va a eliminar cuando uno le ofrenda al Señor y reconoce que el altar de nosotros, el altar de Jehová, el altar de Dios es más poderoso que el de los enemigos y se tiene que llevar a la práctica. Entonces vamos a ver todo esto en este tiempo final, porque hay una iglesia que se está consagrando y que Dios le está revelando qué es lo que hacen, está metida en la oración y en ayunos, y ahí es donde Dios nos va a revelar lo que realmente es del Señor y lo que no es del Señor. Vemos aquí a Gedeón que le pone nombre al altar, le pone paz, porque el Dios de paz aplastará a Satanás en breve, el Dios de paz, Él es el que lo destruye. Nosotros tenemos que ver que Dios nos ha dado esa habilidad de derribar ese altar y tenemos que ver que con la ayuda de Dios vamos a ir en pos de las victorias. Bueno, ahí le puse la otra diapositiva donde aparecen el tabernáculo donde está el altar donde tenían que llevar el primer altar. Hay 3 altares ahí, el lugar, en el atrio, lugar santo, lugar santísimo. Y aparece el altar del holocausto al principio, donde tenían que sacrificar. Hay un altar del incienso en el lugar santo y está el altar ahí como representa el arca, donde está el lugar santísimo, que representa el altar donde cae la gloria de Dios. Entonces tenemos que diferenciar cuáles altares, dónde estamos sacrificando, qué altar estamos usando. Todos son importantes, todos tienen su connotación, su enseñanza, pero sí vemos que le quiero mostrar el altar del incienso, donde ahí aparecen las oraciones de los santos, donde aparecen, no nomás en el atrio están las ofrendas animales, en el siguiente es el de las semillas en el lugar santo y el de las piedras ahí en el lugar santísimo. Pero quiero circunscribirme en el lugar santo antes de llegar a aquel lugar maravilloso. Y ahí le puse el otro para que lo miremos más, cómo va en separación, el altar del sacrificio, el altar del incienso y hasta llegar a la Shekinah, a la gloria de Dios. Pero esto solamente es como para tener un dato, pero el altar del incienso está en el lugar santo y se ocupa también el altar del sacrificio. No estoy eliminándolo, pero estoy circunscribiéndome en la oración, en tus oraciones, en mis oraciones, que en este tiempo Dios nos ha metido a estar orando temprano, buscándole mañana, y eso nos está llevando, catapultando a ver y hacer cosas maravillosas de parte de Dios para poder ser instruidos, para poder llegar a este lugar, porque ahorita le voy a explicar a mí de lo que el Señor me habló. Tenemos que ver que Dios ha sido muy bueno con nosotros y nos está preparando una novia que vamos a ver. Este tiempo va a ser el más grande avivamiento, el más glorioso que no ha existido y que Dios nos está perseverando en este tiempo a ti y a mí para poder disfrutar esto maravilloso. El altar que vemos ahí, que es en el lugar santísimo, que se nos ha enseñado, donde aparece el Mizbeach, que es la palabra 4196, es altar, que tiene perdón, buenas obras o acciones, bendición y vidas. Ese es el verdadero. Ese es el que después de las oraciones, después del altar del incienso, entramos al lugar santísimo y encontramos ahí donde el Señor derrama su gloria y fuego. Hay voz, hay bendición de parte de Dios, pero ese es el altar. Bien lo decía hace rato uno de mis amados hermanos consiervos, me parece que fue el pastor Miguel, decía, ¿cómo es posible que muchas veces te acerques al altar sin haber perdonado a una persona que te ofendió, cuando deberíamos ya a estas alturas de perdonar a todos?
no importando lo que nos hayan hecho. No hay buenas obras, no va a haber bendición, mucho menos va a haber vida de Dios ahí en ese corazón, sino que nada más es un altar que no tiene nada. Tiene alabanza, a lo mejor cántico, a lo mejor servicio, pero el Señor no lo recibe. Para poder nosotros entender esto, tenemos que circunscribirnos en lo que realmente estamos hablando. La oración te va a llevar a ese clímax donde vas a aprender a perdonar, a amar de verdad, anular lo que sientes por la gente que te dañó o que lastimaste, que de cierta forma en un tiempo tuvo que pasar por nuestras vidas para probarnos y para ayudarnos. Dicho esto, hermano amado, ahí está la palabra misbeach, es altar, es mejilá, es perdón, sehud, obras, beraca es bendición y jaim es vidas. Solo se lo pongo porque ya lo hemos visto hasta muchas veces, pero solamente hay gente que lo tiene en la cabeza, no en su corazón, mucho menos lo practica. Entonces esto es bien importante porque es el tiempo final y es donde tenemos nosotros que practicar, vivir lo que estamos aprendiendo. Eso se va a dar a través de las oraciones de los ayunos, y estar metidos con el Señor en la presencia. Vemos una de las más grandes batallas, Elías contra los Baales. Eso lo acabamos también, lo mencionaron mis consiervos. Y yo le voy a poner mi granito de arena, donde aparece aquí Elías pidiendo, juntando al pueblo de Israel que andaba confundido como en este tiempo, no sabían para dónde darle, por lo mismo de que muchas veces hacemos cosas que no deberíamos de hacer, pero en 1 Reyes 18:23 dice, dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtelo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Le dijo, vamos a ver, aquí va a haber una batalla, una guerra, aquí se va a ver quién es Dios y quién es, si el Dios que conteste por fuego, ese es el Dios verdadero. A mí me mandó el Señor a esto y esto. Y llegó Elías, y la iglesia que se va en el rapto es el prototipo de los Elías que tienen que saber que su altar es el genuino de Dios. Ya no es de que somos como el pueblo de Israel que no sabemos, ya sabemos que tenemos que tener perdón, vidas, bendición y buenas obras. Eso es definitivamente. El que no tiene esto, su altar no sirve, viene siendo como una imitación, viene siendo como made in China, viene siendo como otras cosas, pero no es el de Jehová. Tenemos que entenderlo esto ya por el Espíritu y ser maduros y dejarnos de charadas, dijera el apóstol Sergio, y entrarle ya como ministros. Decía bien el hermano Miguel, dejemos de andar viviendo de competencias, quién predica mejor, quién tiene mejor alabanza, quién tiene más pueblo. Eso no es para nosotros, de andar viendo a los demás, porque desgraciadamente eso pasa dentro de las iglesias, pasa dentro de la familia. Imagínense qué pasará en el mundo. Dejemos el mundo afuera, nosotros iremos a nosotros, porque tenemos que ordenar nuestra vida, porque el Señor está pronto a regresar por nosotros. Entonces, el versículo 24 dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, todos apoyaron, amén, gloria a Dios, aleluya. Si vemos que cae fuego del cielo, entonces ese es nuestro Dios. Pero tenía que haber un respaldo. Yo creo que Elías en la oración recibió la directriz, los planos, le dijo al Señor, veas esto y esto y esto y esto, párate en el monte, ve con el pueblo, voy a ubicarlos, voy a ponerles realmente fundamentos en su corazón y les voy a mostrar quién es el Dios, porque su corazón anda divagando en otras cosas. Hay mucha gente confundida, hay mucha gente con todo lo que se ha vivido, y ministros, iglesias confundidas por lo mismo, ¿verdad? No saben qué hacer, no sabemos qué hacer, porque a veces, pero cuando nos metemos con Dios, Él nos va a decir qué hacer y qué no hacer, salir o no salir, congregarnos o no congregarnos. Eso ya depende a cada quien. Dios le da su instrucción y no es porque Dios se equivoque. Hay gente que dice, no, yo no, a mí Dios me dijo que no salgo, pues no salgas. Si Dios te dijo que no vayas, no vayas. Si Dios te dijo que te quedes, quédate. Eso ya es personal, pero tenemos que ver que en la oración y en los ayunos es donde está la respuesta. Y aquí aparece la batalla más grande. Y en el versículo 26 dice, ellos tomaron el buey que les fue dado, le tocó el turno a los profetas de Baal. Y dice, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca
del altar que habían hecho. Empezaron a hacer un montón de espectáculos, a temblar, a sacarse la piel, a querer llamar la atención, y no había respuesta, no había voz, no hubo nada, ni siquiera un relámpago, ni un trueno, no hubo nada. Porque realmente no existe, no hay otro Dios como el Dios que tenemos. Le tengo que decir esto porque hay gente que se va en pos de de todas las cosas que están en lo que emerge, lo posmoderno. Y Dios sigue siendo Dios. Y lo importante que Él dijo, vamos a escuchar la voz del Señor. El versículo 29 dice, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. O sea que ellos lo único que hacían era un escándalo ellos, pero no hubo de parte de su supuestamente Dios, entre comillas, no hubo respuesta. No hubo una respuesta, no hubo que dijera algo para que ellos sintieran, aunque sea satisfacción, nada, porque no existe otro Dios como el Dios que usted y yo tenemos, que se llama Jesucristo. Y vemos aquí que ellos siguieron haciendo su lucha y ya. Entonces le tocó el turno a Elías, nos toca el turno a nosotros, los Elías de este tiempo. A ti y a mí nos toca este es el tiempo donde vamos a ver el poder y la gloria de Dios. Este es el tiempo para nosotros. Es el tiempo en que el Señor va a mostrar su respaldo a aquellos que estamos metidos en oración, en ayunos, en súplicas, en ruegos, en clamor, suplicándole todos los días. Esto no es un juego. La oración tiene que ver mucho con los que se van a ir en la parucía, tiene que ver mucho con los que nos vamos a ir en el rapto. Es el tiempo de volvernos a Dios en súplicas y ruegos, le puse yo aquí. Vemos versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Hay iglesias que tienen el altar arruinado. Hay enemigos, hay muchos altares de enemigos, pero lo más importante es cómo está tu altar y cómo está mi altar, porque estaba desarreglado, desordenado. El desorden trae vacío. Mi matrimonio es hecho pedazos porque hay un desorden. La que manda es la señora. La que manda ahí es Jezabel, no es ni siquiera Dios. Se dice lo que ella, si no hay problemas. O el varón que no se sujeta al Señor quiere a fuerzas que se haga lo que Él dice porque Él es la cabeza, pero no se sujeta a ninguna autoridad. O los hijos mandan, el que lleva el gasto, el que da dinero es el que manda. Hay veces que ni siquiera eso, es el Facebook, es el YouTube, sus pastores, sus dioses. No, es que ahí dice, yo escuché en la red social tal cosa, yo vi en Instagram tal, empiezan a ver un montón de cosas. Entonces no hay una confusión, hay un desorden. Entonces Elías lo que hace, el espíritu de Elías, que bien el Señor ya envió para ordenar casas, corazones, familias y vidas. Este es el tiempo de volvernos a Dios con todo el corazón. No se trata de desmañanarnos en las oraciones, estar ahí como, según estamos orando y estamos así cabeceando como pollos o esos perros que ponen en los tableros de los chimecos, que van así todos así moviendo, porque en lugar de estar metidos con Dios orando, están durmiendo. Se trata de meternos con Dios, de no tener huelga de hambre. Cuando es un ayuno entregado a Dios de todo corazón, para que Dios respalde y responda a las súplicas que estamos pidiendo. Tiene que ver mucho esto va de la mano, la oración y el ayuno. Entonces eso es arreglar el altar de oración, el altar familiar. Tenemos altares familiares, tenemos altares de oración, donde tenemos que estar conectados, porque ahí es donde Dios está ahora sí que dándonos dirección, ¿verdad? Entonces Dios va a restaurar, está restaurando hogares y familias, y es a través de las súplicas y de los ruegos. Estamos pidiéndole a Dios, rogándole a Dios que nos ayude, que nos bendiga. Y aquí aparece, versículo 32, dice, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Vemos que ahí hay piedras, ahí hay grano, hermano amado, y todo tiene un significado. Arreglar. ¿Qué es lo que tiene que tener mi altar, el altar de Dios? Todo esto. Piedras, la zanja, y tiene que tener grano. Y yo le puse ahí 12 piedras, grano, leña, buey y agua, ¿verdad? Y todo tiene que ver. La leña significa salvación, la cruz de Cristo. El buey son ministros,
siervos de Dios que están dispuestos a ir al sacrificio, a que nos degollen, a que nos corten en pedazos para poder ser una ofrenda agradable delante de Dios. El agua, mucha agua tiene que haber, porque echaron bastante agua y no había llovido. Eso representa la palabra de Dios, ¿verdad? Junto con el grano, que también es la doctrina, la palabra apostólica, profética, las 5 unciones. Y las piedras, hermano amado, que representan las 12, el gobierno, la autoridad de Dios. 12 piedras, gobierno. Quien está bajo autoridad tiene autoridad para hacer un montón de cosas. El que no, de ahí, aunque tenga grano, leña, buey y agua, no sirve de nada. El gobierno de Dios es lo más importante que estableció desde la eternidad hasta la eternidad. Envió a su Hijo, lo envió. Cuando te envían, cuando vas en el orden de Dios, ahí hay respaldo. Hay gente que ni la enviaron, se puso sola o se puso solo, y hermano, y aunque tenga grano, que tenga leña, que sea salvo, y aunque diga que es buey, no le va a servir nada, porque no tiene el modelo de Dios, el altar del Señor. Todo esto tiene que ver para poder recibir las bendiciones de parte del Señor en nuestras vidas, hermano, que me estás escuchando. Esa bendición que viene de parte de Dios. Entonces, vemos que el versículo 36 dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham. Fíjate que aquí mencionó: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Él dijo: aquellos que estoy mencionando también te hicieron altares. Aquellos que estoy mencionando, Abraham, Isaac y Israel, ellos hicieron altares igual que yo. Está hablándole al Dios de los vivos y no de los muertos, y le está declarando la genealogía, la autoridad, el gobierno, lo que hay en Abraham, todo lo que está. Él no se saltó ninguna autoridad. Tenemos que reconocer el gobierno de Dios. ¿Quién es el gobierno de Dios? ¿Cuál es la autoridad que Dios ha puesto? Amén. Tenemos bien a nuestro apóstol Sergio, pero en cada congregación Dios puso un gobierno, puso una autoridad. Él, el día que vino aquí, el apóstol Sergio, las 2 veces que ha venido, me ha dicho: mira, aquí tú eres el pastor y la autoridad, yo me someto a lo que tú me digas, aunque yo soy tu apóstol y puedo mandarte y puedo decirte, pero tú eres aquí a quien Dios plantó y yo me someto porque a ti te pusieron aquí. Entonces, eso se llama humildad, aunque Él está arriba de nosotros, Dios lo puso para darnos la doctrina, pero no anda con que yo voy a hacer lo que quiera ya, porque no. Entonces uno tiene que llegar al lugar donde nos invitan a predicar, pues con humildad, y hacer a veces hasta someternos a lo que, porque el pastor está ahí, la autoridad que Dios puso. Pero bueno, lo que trato de decirte es que hay un orden de Dios y hay un gobierno de Dios que no puedes brincar. La oración y la comunión con Dios hace descender fuego del cielo. Lo único que va a hacer descender fuego del cielo es tu oración y la comunión con Dios. Una persona que tiene oración, que tiene comunión con Dios, hace que el fuego de Dios descienda. Espiritualmente va a caer fuego en su vida, en la iglesia, en la congregación. Los ministros, es definitivamente un ministro que no ora, un ministro que no ayuna, un ministro que no tiene comunión con el altar, con la palabra, perdón, ese no es ministro. Un ministro que anda viendo solamente en las redes sociales lo de otros y posteando lo de otros de aquí para allá, o sea, que no tiene alimento propio, sino que de los demás. Y uno dice: santo Dios, solamente es un copyright. La iglesia anda todo, escucha de aquí, de allá, y pues se trata de que, pero ¿qué es lo que estamos dando nosotros? Entonces la oración y la comunión con Dios hace descender fuego del cielo y hace que haya un avivamiento en la casa, que la iglesia esté con vida, que la iglesia tenga hambre, sed, que siga adelante, que empiece a crecer, a desarrollar. Y esto es lo que viene para nosotros en este tiempo final. Yo puedo ver que Dios nos ha permitido estar sumergidos desde que empezó esta pandemia, y ahora que hemos estado entrando en este año 2021, que empezamos en las oraciones 5:30 de la mañana, que ya llevamos, que serán, estamos terminando febrero, casi 2 meses, todos los días. Dice uno, uno se siente hasta, hermano, mejor, no porque no oráramos, pero hacíamos antes, pues, cosas que no. Y tenemos que ver que Dios nos ha llamado a esto en este tiempo, a ti y a mí, para estar metidos y preparados para su regreso. Versículo 37 dice: respóndeme, Jehová, responden para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Ahí aparece en el versículo 38: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo
y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Todo esto el Señor lo recibió, la ofrenda, y contestó, y eso hizo que aquel pueblo empezara a gritar y animarse. Jehová es Dios, Jehová es Dios. Hubo un avivamiento. Entonces es lo que viene para este tiempo. ¿Por qué te lo digo? Porque a través de nuestras oraciones y a través de las súplicas y los ruegos, hermano, cuando uno ora por otro, usted ora por mí, el Señor nos pone el querer como nacer, el hambre, la sed. Está pidiéndole al Señor, dale palabra a mi pastor, dale palabra al Señor, envía unción, envía, Señor, gracia, por favor, úsalo, usa a mi pastora, usa a mi hermano, usa a mi hermana en el servicio, en la alabanza, ponle cánticos nuevos, inspíralo. Estás orando, estás intercediendo, entonces Dios escucha y hace que descienda fuego y nos aviva a nosotros, pero también nosotros, Señor, aviva a tu pueblo, Señor, quítale la pereza, quítale, Señor, Padre Santo, todas palabras obscenas, ayúdales, ponle una lengua de discípulo, ayúdalo. Estamos orando, pidiendo a Dios, entonces Dios escucha y pone fuego ahí, pone el querer como nacer en los corazones. Entonces tiene que haber orar unos por los otros, oramos, pedimos a Dios, que rogamos que te cuide, que te proteja, amén, que te prospere, que te abunde, pero sobre todo, que hagamos la función que Dios nos tocó, que nos mandó a hacer aquí en la tierra. Cuando uno realmente nos ubica el Señor en cuanto a la oración, porque a veces pedimos y suplicamos, pero no como conviene, sino como nos conviene a nosotros. Pero eso hace que nosotros entremos en una intimidad con Dios, en un hambre, en una sed de Dios, porque sé que hay gente que está orando y no está diciendo, Señor, elimínalo, sino ilumínalo, Señor, ayúdalo, prospéralo, abúndalo. Y esa gente va a recibir bendición porque está pidiendo, está rogando, está queriendo ser. Señor, dale una palabra, esa palabra que esas piedras se conviertan en panes, las pedradas que nos da el pastor que sean panes solamente. Entonces eso lo hace glorioso y Dios escucha la oración, pero también nos escucha a nosotros. Tiene que ver mucho. Entonces cae fuego de Dios y hay un avivamiento en cuanto al pueblo. Los jóvenes y viejos juntamente alabamos a Dios, según Jeremías 31:13, donde vamos a ver una gloria maravillosa en este tiempo. Aquí aparece el más grande avivamiento, está por suceder. Cuando cae fuego de Dios. Y yo creo que este tiempo que nos dio el Señor a ti y a mí, de estar vivos por pura misericordia, por su pura gracia, su piedad, hermano, de verdad que hay que buscarlo, hay que prepararnos, hay que llenarnos de aceite, de vino, hay que estar llenos de todo esto para poder ver esta mano, este tiempo, la mano de Dios y el fuego del Señor. Versículo 39 dice, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Reconocer que Dios, porque su corazón está desviado. Hay mucha gente desviada, hay gente que no ha entendido para qué está una iglesia. Solamente llegar por llegar, solamente costumbres, hacen todo rutinario. Ya no hay esa sinagoga, ir más allá, buscar al Señor, tirarnos, clamar, Señor, te necesitamos. Cuando una persona tiene alguna necesidad muy grande, cuando se le está muriendo una persona, cuando tiene problemas económicos, busca a Dios por eso. Ahí sí se vuelca, ahí llora, ahí se tasajea como los profetas de Baal, se rasga, quiere llamar la atención, los pelos se jala. Cuando podemos hacerlo eso antes de que todo ocurra, sin necesidad que nos pasen procesos de enfermedad, de muerte, de deudas, eso lo tenemos que hacer, es parte nuestro y es lo que estamos haciendo en este tiempo. Por eso es que el altar del incienso tiene que ver mucho con lo que quiero hablarle el día de hoy. Porque aparece en el libro de Apocalipsis 8:3, dice que ahí apareció un ángel. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Traía incienso, pero el incensario era de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahí llegó aquel ángel con un incensario de oro y estaba ahí con aquel incensario, pero dice que se le añadieron las oraciones de todos los santos, lo que usted y yo oramos todos los días, lo que oramos en este tiempo final. Por eso le digo que viene un tiempo glorioso, el mejor avivamiento es en este tiempo donde hay gente que no oraba, pero ahora se está metiendo a orar, ahora tiene ganas de orar, le dan ganas y pone su reloj, hay que orar, hay que pedir a Dios, está orando como Daniel en la mañana, en la tarde, en la noche, a todo el tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos bien que estamos viviendo el tiempo final. Y aquí aparece esto maravilloso, donde aparece este ángel con ese incensario de oro, pero se le añaden las oraciones de todos nosotros sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y dice el versículo 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. O sea que se unieron, venía aquel con el incensario de oro, era como un juicio, pero
metieron en esa las oraciones, las peticiones tuyas y las mías, ya las tienen ahí. Entonces sube como un incienso, sube como un perfume delante de Dios para que el Señor nos responda. Lo mismo que hizo Elías, lo mismo que hizo Elías cuando se levantó y puso el buey y puso aquellas ofrendas y subió como un olor fragante. Las oraciones tuyas y mías, hermano amado, los servicios, la alabanza, la adoración, lo que hacemos se junta todo ahí para que lleve y le demos al Señor todo lo mejor al Padre. Entonces Él escucha la oración y en este tiempo va a haber una respuesta para todos nosotros. Y el Señor va a avergonzar y va a destruir todo aquello que no es de Él. En el versículo 5 dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y hubo voces y relámpagos y un terremoto. Mire todo lo que se viene. Todo esto viene, hermano amado, porque las oraciones tuyas y mías, eso habla de un avivamiento. En el tiempo de Elías descendió fuego. Y no hubo voz, pero aquí tiene que haber una voz. El ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego el altar y él lo arrojó a la tierra y hubo truenos. La voz de Dios es como trueno y hubo voces se va a escuchar por donde quiera. La voz del amado, la voz de Cristo y relámpagos y un terremoto. Todo esto, hermano, cuando hay un terremoto, vemos en la Biblia los terremotos que han pasado en la Biblia, vemos que había Pablo y Silas cantaban en la cárcel y hubo un terremoto y se abrió en la cárcel, las cárceles. Esto viene, liberación, sanidades, milagros. El mejor avivamiento, el más glorioso está por llegar y nos tocó a ti y a mí en este tiempo disfrutarlo. Aleluya, yo me emociono porque yo soy parte de eso. Yo estoy inscrito en ese libro donde el Señor dice, les va a tocar vivir esto. Somos usted y yo. ¿Cómo así? Sí, para ver, para experimentar los truenos, las voces, los relámpagos y terremotos que vemos que el Señor hace cuando envía terremotos. Dice, cuando el Señor mira la tierra tiembla. Y eso hace que venga un avivamiento, que venga una bendición. Entonces, amados hermanos, es un tiempo glorioso en que usted se une con nosotros, todos los pastores en oración. Sé que tienen cada quien su tiempo de oración, su tiempo de comunión con Dios. No sé si en la mañana, en la tarde, en la noche, como usted le haya dicho, pero nosotros estamos orando 5:30 de la mañana con el apóstol, 6:30 de la mañana con la iglesia, hermano, y en la noche, y tenemos altar, y tenemos que seguir predicando la palabra, y seguir adorando, alabando, nos juntamos, y todo eso lo alabamos, Señor. Eso sube, y eso viene como consecuencia de un avivamiento. Viene fuego de Dios, viene fuego de Dios. Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús, viene fuego del Espíritu Santo, hermano, donde nuestros hijos, los del altar, los que están sirviendo, van a sentir tanto el fuego, el calor del Espíritu Santo, que hermano, va a haber algo tan glorioso, un avivamiento, que la gente no es necesario que le estés mandando mensajitos para que se conecte, para que venga a servir. Ellos van a querer, van a provocar Dios un hambre, una sed de buscar a Dios. Nuestros hijos van a hablar lenguas, van a profetizar, van a interpretar lenguas. Nuestros hijos van a hacer cosas, hermano, extraordinarias. Usted y yo vamos a vivir este tiempo. Nos tocó vivir esto, pero es a través de las oraciones, de los ayunos y a través de porque aquí aparece incensario, incienso, el altar del incienso, las oraciones de los santos que se juntan con ese ángel que trae su incensario unido. Y dice que eso, hermano amado, el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Hermanos, si Isaías con un carboncito del altar vinieron con tenazas y la pasaron en la boca para quitarle la inmundicia, lo que va a hacer el Señor va a limpiarnos a través de las oraciones, de los ayunos, nos está purificando, nos está limpiando, nos está preparando para presentar una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminaciones, una iglesia virgen, una iglesia pura, una iglesia que esté llena de gloria, una iglesia gloriosa. Pero eso se requiere a través de la oración y del ayuno. A través de buscar al Señor en la oración. Y es lo que menos hacían en el tiempo de Elías, buscar a Dios en comunión. Por eso los subió, les dijo, tienen que orar, y eso es un tiempo de orar. Es un tiempo de clamar. Es un tiempo, hermano, de involucrar a la familia en las oraciones, en la plática con Dios. Hacerlo individual y hacerlo por equipos, en familias. Esto es lo maravilloso, hermano. Y yo quiero que este tiempo viene de oraciones, trae fuego, trae terremotos, trae voces, trae relámpagos, todas experiencias nuevas. Así como dice Lucas, me parece que está ahí, capítulo 19, que así como se oye, así como relámpago que sale del oriente, así se verá la venida del Señor, como un relámpago, como truenos, como la voz del Señor. Entonces, hermano, esto es lo que
Para mí viene lo que Dios me ha hablado en mi corazón, una iglesia gloriosa que se está preparando, no todos, porque no todos le entran a la oración, pero sí he visto conectados gentes que ni siquiera se congregaban, pero que están conectados ahí en la oración. Son hombres y mujeres de oración, que no pueden llegar presencialmente, pero que están ahí metidos en la oración. Yo los bendigo y que Dios siga multiplicando. Gentes que no querían ni siquiera ayunar, ahora están metidos. ¿Cómo ayunar, pastor? Dígame cómo hacer esto. ¿Cómo? Así, mire, así, así. Y se da la directriz, porque el ayuno y la oración es un arma poderosísima que Dios nos ha dejado como iglesia. Entonces vamos a ver vamos a tener este grande avivamiento, nosotros lo vamos a disfrutar con la ayuda del Señor. Apocalipsis 5:8, ya terminé casi, me quedan 5 minutos, ya me mandaron aquí la alerta, dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, todos alababan, adoraban a Dios, todos estos que le mencionamos aquí. Copas de oro llenas de incienso, copas de oro llenos de oraciones, que son las oraciones de los santos. Todos traían copas de oro, o sea que las oraciones, hermano, tuyas y mías son bien importantes. Hay gente que le aseguro que no oraba, y ahora tenemos que entender que la oración es parte nuestra, es como el aire que respiramos, es parte. Si dejamos de orar nos morimos, hermano, si dejamos de respirar nos morimos. Es como oxígeno para tu vida, es como vida, es como el soplo de Dios, la comunión con Dios, la unción, el estar con el Espíritu Santo. No sueltes la oración por nada del mundo, no dejes de orar, no salgas de tu casa sin haber orado, no salgas de tu oficina, de tu trabajo, no vayas a la escuela, nada más salirte así, ponte en las manos del Señor, ora, tómate 5 minutos, tómate el tiempo necesario para orar, porque estamos viendo el tiempo final, hermano, de verdad. Mire, Deuteronomio 7:5, mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Derribar altares, casas de Baal, lugares altos, casas con lepra, torres de mezquindad, casas de prostitución. La oración es lo que hace. La intercesión es derribar. Estamos derribando fortalezas, estamos derribando a aquella gente religiosa, aquella gente que se levanta con unas acciones, actitudes, aptitudes que les enseñaron en tal lado, que esto, que el otro. Hermano, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, cuando oramos, nos unimos en oración, entonces viene, hermano, esa ayuda y ese respaldo de parte de Dios. Estamos derribando altares en la oración. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Cómo voy a pelear? ¿Cómo voy a enfrentar a algo, hermano amado, que realmente no es con golpes, no es con armas, no es con pistolas, es con la oración, es con el ayuno, es con la palabra? Derribamos toda fortaleza del diablo. ¿Cómo nos enfrentamos en lo espiritual? ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Cómo vamos a ganar estas batallas? ¿Cómo vamos a derribar esos altares paganos? ¿Cómo vamos a arreglar el altar? Orando, suplicándole a Dios. Enséñanos dónde va cada cosa, cómo actuar, cuándo levantarnos, qué hacer, Señor, qué no hacer, por favor. Porque no se trata que lo invente el pastor o que un humano. No, esto está en la Biblia, y que Dios nos ayude. Entonces, el Señor nos manda a derribar, destruir todo altar pagano, y que la guerra está ganada en el nombre del Señor. Pero se requiere, hermano, la habilidad a través de la oración, la instrucción, la directriz. Te levantas temprano, muy de madrugada, buscando el rostro del Señor. Ya te vio el Señor, ya sabe que tú vas a entrar en la intimidad. Empieza el Señor, ya sé lo que me va a pedir, pero voy a escucharlo. Entonces empieza el Señor, empiezas tú: Señor, te pido, te ruego, mira, papá, y está uno ahí. Entonces, orar para que seamos tenidos por dignos de escapar de todo lo que se viene. Entonces la oración te mete en una burbuja. La vacuna no nos va a librar de todo lo que se viene. La vacuna te va a librar, si acaso, de la contaminación que hay del coronavirus, pero la oración te va a proteger de todos los ataques del enemigo. Por eso ayuno y oración van de la mano. Dice aquí Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, orado y ayunando y orando, se direcciona. Aquí levantamos como
Mira, estos se ven que ya son ancianos. Mira, estos se ven que realmente han dado la talla. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, la oración y el ayuno nos guían y nos abstienen de muchas cosas. Hermano, nos dice qué hacer, qué comer, qué no comer, qué hacer, qué no hacer. Él nos direcciona la oración y el ayuno. Y constituir gente anciana habla de gente espiritual, gente madura, gente que va a apoyar, no gente que va a estorbar. Entonces, esto es bien importante. Se levantan altares del Señor, pero juntamente con gente que está apoyando, que en lugar de destruir la iglesia, destruye los altares de los enemigos. Entonces, esto viene para nosotros. Nos dan oficio, nos dan llamamiento, nos dan equipamiento. El Señor nos derrama, estamos orando para que los 18 dones estén sobre tu vida, los 12 frutos del Espíritu, que seas un valiente, que seas valeroso, que no solamente seas gente como aquellos que salieron de Egipto, que no tenían valor, que eran esclavos, eran un montón de esclavos y nada, que ni sacerdotes, ni siquiera. Entonces, en el nombre de Jesús, hermano, hay mucho tela aquí que cortar y yo voy finalizando porque el tiempo ya está aquí. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso es diligencia y fortaleza. No dejes de orar, no dejes de orar, no dejes de orar. El Señor les dijo, no dejen de orar, oren siempre, oren siempre. Ese es lo que tenemos la iglesia. La iglesia que va a ser victoriosa es la que siempre ora. Y no desmayen, no van a desmayar. Cuando ustedes oren, jamás van a desmayar, jamás se les van a bajar. ¿Cómo es un Ur? ¿Cómo es una persona que es un Aarón, un Ur que levantan las manos a su pastor? En oración, orando. Señor, ayúdalo, provéele, Señor. Mira, Padre, todos los medios, los recursos, provéele los recursos humanos, los recursos materiales, los recursos espirituales, todo, Señor, por favor, levantándole las manos, ayudando en oración. Pero si no se levantan a orar, no despiertan, hermano, para orar. Eso es tremendo. Desmayos, no están desmayados, están muertos, durmiendo ahí. En Mateo 16, 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Te da valentía y valor para seguir adelante. 1 Timoteo 2:1 es exhortando a todo aquel que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que veamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hay que darle gracias a Dios porque tenemos todo lo que tenemos y hay que orar por las autoridades, no solamente eclesiásticas como pastores, apóstoles, sino también por los presidentes, para que podamos predicar la palabra libremente. Dios bendiga a nuestro presidente de esta nación, Dios bendiga a los presidentes de todas las naciones y que Dios los guíe y los direccione y les ponga verdaderos que los guíen. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplicas en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplicas por todos los santos. Esto es perseverar y estar siempre suplicando. Santiago 5:15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. La sanidad vienen milagros, vienen portentas maravillas, viene algo glorioso, hermano. No dejes de orar en tu altar, en el altar de Dios, donde está el perdón, donde está vida, donde hay bendición, hermano, donde hay buenas obras. Tiene que haber todo este tipo de oración y ayuno. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dios, por medio de las oraciones y los ayunos, nos da conocimiento a los pastores, a las ovejas, al pueblo, al rebaño. Yo termino y lo único que quiero es bendecirte en este minuto que me queda. Padre, gracias. Gracias por este tiempo que estamos viviendo. Gracias por tu pueblo, tu iglesia que has escogido para este tiempo, Señor. Concédenos ver tu gloria, ver tu fuego, oír tu voz, ver, Señor, cómo los terremotos que tú envías espirituales, los tsunamis espirituales son avivamientos, Señor, para que aquellos, Señor, que están desviados vuelvan a ti, Señor. Vuelve, Señor, el corazón de tus hijos, de tu pueblo a ti, por medio de súplicas y ruegos, Señor, por medio de oraciones. Te pedimos, Señor, siempre que una iglesia sea investida de poder, una iglesia
gloriosa, tu amada, tu iglesia, la que tú escogiste, Señor. En el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Ponemos todo en tus manos. Bendecimos, Señor, este tiempo. Bendecimos a tu pueblo, a tu iglesia, a los pastores. Bendecimos a todos aquellos, Señor, que día a día se levantan a buscar tu rostro, a interceder y a sumarse, Señor, en el incienso, Señor, en el altar del incienso, para poder entrar hasta aquel lugar santísimo y recibir y escuchar la voz del Dios eterno. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Nos damos a ti toda la gloria, te damos toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús, recibe nuestro agradecimiento hoy y siempre, Señor. Yo soy un altar En el nombre de Jesús, donde puede morar. Gracias hoy tu dulce por el tiempo que hemos presencia. experimentado día a día en tu presencia, y seguiremos. Toma todo de Permite que se añadan más y más a las oraciones, sea digno que crezca de ti. una iglesia ferviente en oración, en ayunos, en súplicas y ruegos. Yo quiero Levanta más y más, en el nombre de Cristo Jesús, soy un altar que el altar de Jehová, donde puede que es morar. Jehová Shalom, Hoy tu dulce nuestra paz, destruya presencia. todo altar pagano, todo altar idolátrico, todo altar Toma todo de tinieblas, Señor. En el nombre de Jesús, que sea digno muchas gracias, de papá, ti. por este tiempo. Agradarte. Te damos la gloria, Quiero, la honra y la alabanza. te anhelo, Gracias Señor. por cada casa pastoral donde has levantado un altar de incienso, Señor. Que se sumen, que crezcamos, que crezcan en número, que crezcan, Señor, que se ensanchen las tiendas, las estacas, las cuerdas, que venga un crecimiento espiritual, crecimiento también material, Señor. En el nombre de Jesús estamos orando, seguiremos orando, Señor, porque sabemos que ese es el tiempo más glorioso que nos tocó vivir para ver el avivamiento más portentoso, Señor, que aparece en tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Cristo, y gracias, Espíritu Santo, por tu buena palabra que derramas día a día. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, pasa un lindo sábado. Estamos conectados con la verdad y también seguimos conectados con tiempos proféticos. Que pases un lindo día. Hasta pronto. Bendiciones.